Vamos a dar inicio con el tema de la primera clase, que es psicología infantil. ¿Listo? Por favor, a las explicaciones hay que prestarle bastante atención, ya que pues en base a ella es que se hacen los talleres, ¿listo? O sea, los talleres es con base a la explicación que yo doy. Entonces, por favor, prestar mucha atención. Si tienen dudas, hacerlas cuando termine la explicación, pero la idea es que ustedes, cuando vayan a hacer su taller, sepan qué es lo que van a hacer, ¿listo? De todos modos, este video yo lo estoy grabando, esta explicación yo la estoy grabando, para que cuando finalice la cargo al grupo para que ustedes puedan empezar con su trabajo, con su 50% de trabajo, ¿listo? Entonces, primero que nada, pues, ¿qué es la psicología infantil? Entonces, la psicología infantil es todo lo que tiene que ver con el estudio del comportamiento de los niños, desde su nacimiento hasta la etapa de adolescencia. De esta forma, esta rama de la psicología se centra en el desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo, social de los niños, ¿cierto? Así es como los psicólogos o psicólogas infantiles llevan adelante métodos para poder prever y resolver los problemas en la salud mental de los niños. Se puede decir también que la psicología infantil atiende dos variables que pueden incidir, o sea, que pueden ser factor que influyen en el desarrollo del niño, que es el factor ambiental, como puede ser la influencia de sus padres, de sus amigos, y el factor biológico, que es determinado por la genética, ¿cierto? Recordemos, para los estudiantes nuevos que de pronto no saben, los primeros 5 años es donde más se desarrolla el cerebro del niño, en un 80%. O sea, desde que el niño nace hasta los 5 años, su cerebro se forma el 80%. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros a ese niño le damos maltrato, le enseñamos malas costumbres, es probable, casi en un 100%, que el niño, cuando crezca y sea adulto, sea una persona agresiva, sea una persona grosera, sea una persona muy mal educada. O sea, lo que nosotros hagamos de los niños, eso va a ser el adulto, ¿cierto? O sea, es muy difícil a una persona ya con 20 años, 25 años, querer cambiarle o enseñarle algo. No es imposible, pero es muy difícil. Por eso hay un dicho, una frase que dice que loro viejo no aprende a hablar. Entonces, los niños es donde más cuidado debemos tener. Si usted como docente o como padre le da buena educación a ese niño, le enseña sus responsabilidades, le enseña a ser puntual, le enseña a ser respetuoso, le enseña a ser pues una persona con valores, entonces va a ser un adulto de bien, ¿listo? Un ejemplo factible son, digamos, las generaciones antiguas. Las generaciones antiguas son muy bien educadas. ¿Por qué? Porque pues tuvieron padres que les inculcaron muchos valores y que pues tuvieron un poco de mano dura, ¿sí? Ahora, otra cosa, no es necesario pegarle a los niños, no es necesario darles correa, como dicen por ahí, para que ellos aprendan, no.
a ellos hablándole, a ellos explicándole y sobre todo dándoles ejemplo, entonces ellos pueden aprender más fácil. Entonces para nosotros que vamos a iniciar en esta área es muy importante conocer esto, saber los comportamientos para sí mismo, pues poderle brindar una buena educación a esos menores. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de esas principales teorías de la psicología infantil. Entonces, la primera pues es la personalidad de los niños y el valor cognitivo que tienen estos menores, ¿cierto? Entonces nosotros debemos entender muy bien la personalidad de los niños. Esa es la principal teoría, la personalidad. ¿A qué se refiere eso? A que si el niño es imperactivo, de esos niños que están todo el tiempo moviéndose, que no se pueden estar quietos, que no pueden tener sus manitas quietas, entonces debemos entender la personalidad de ese niño. ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes o como guías de ese menor? Pues sencillamente buscar actividades, ¿cierto? Las actividades es la mejor forma de nosotros poder formarnos a ellos. Entonces, si el niño es hiperactivo, la solución no es coger y pegarle, o regañarlo o castigarlo, no. Si el niño es hiperactivo, creemos material pedagógico para ese menor, entonces pongámoslo a hacer actividades, pongámoslo a pintar, a colorear, a hacer cosas que sean productivas para él, ¿sí? Hay padres que sin saberlo cometen un error con esta parte, que es que si mi hijo es hiperactivo, entonces le compro un PlayStation y lo pongo a jugar todo el día para que no moleste, ¿cierto? Y sin saberlo le están haciendo un mal al menor. ¿Por qué? Porque los videojuegos no son la solución a la personalidad hiperactiva de este niño. Entonces no, hay que ponerlo a hacer actividades que sean productivas para él. ¿Listo? Ahora, que si el niño, su personalidad es de esos niños quietos, de esos niños que se sientan en una parte y se quedan mudos, no hablan, no participan, entonces entender la personalidad de ese menor y buscar actividades para fomentarlo a que participe, ¿cierto? A que se una al grupo, a que socialice, a que haga amistad. Entonces ahí es la obligación de nosotros entender cómo lo podemos ayudar a que él mejore esa personalidad, ¿cierto? Recordemos que no dicho por mí, ¿no? Sino dicho por personas, pedagogos, psicólogos, que un niño, cuando un niño es feliz, cuando un niño es sano, entonces ellos se mueven todo el tiempo. O sea, los niños por naturaleza son inquietos, porque son niños, tienen mucha energía, quieren jugar todo el tiempo, quieren moverse todo el tiempo, y cuando un niño no lo es, entonces es porque seguramente algo le pasa en su casa, tal vez lo maltratan, tal vez ha sido víctima de bullying, de abuso. Entonces es ahí donde tenemos nosotros que tener esos conocimientos psicológicos para poder orientar a ese niño en su desarrollo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de qué es el psicólogo infantil o cuáles son esas funciones del psicólogo infantil en esta parte de psicología. Es importante conocerlas para que nosotros también podamos actuar en un caso dado, ¿cierto? Entonces, la intervención psicológica a los más pequeños exige una técnica tanto de evaluación como de intervención, ¿cierto? Que es pues realizada por el docente o por el psicólogo, ¿cierto? Que debe contar con un conocimiento profundo en estas áreas.
Entonces vuelvo a la importancia de conocer el comportamiento y la personalidad del niño para así poderle brindar una solución. Entonces la principal función del psicólogo es entender la personalidad del niño, ¿cierto? Primero que nada, entenderla, intervenir. Por lo general se interviene con una entrevista. En esa entrevista lo que hacemos nosotros pues es preguntarle a él por qué esto, por qué te comportas así, qué te hace falta, qué te está haciendo daño, qué te tiene triste, todo este tipo de cosas, pues para así poder brindar una solución. ¿Listo? Entonces es importante el conocimiento de las funciones en la parte de psicología infantil. Ahora, vengo al punto de la evaluación psicológica. Entonces la evaluación psicológica es ese proceso que se lleva a cabo con los adultos, casi siempre con los papás, ¿cierto? Cuando el niño comete alguna falta o tiene comportamientos que no son adecuados, lo primero que se piensa es sus padres, ¿cierto? Porque recordemos que la educación viene desde casa. Es totalmente falso que los niños deben aprender todo en la escuela, no, es un 50% lo que ellos aprenden en la escuela, pero los valores vienen desde casa, ¿cierto? Entonces siempre la primer parte de la evaluación psicológica es hablar con sus padres. ¿Para qué? Para entender el comportamiento de los padres y así poder determinar el comportamiento del menor. Porque los niños, ellos se basan en la educación de sus padres, ¿cierto? Si sus padres todo el tiempo dicen groserías, ellos aprenden y repiten. Entonces ellos también dicen groserías, ¿cierto? Si yo veo un papá que no cumple con sus responsabilidades, entonces el niño asume que es normal no ser responsable, entonces él tampoco lo va a hacer. Entonces la primera intervención es los padres del niño para así poder determinar el comportamiento de este menor, ¿cierto? Segundo, la parte social. Entonces, aparte de los padres, ¿con quién más tiene contacto el menor? Un error que a veces se comete es dejar el niño con desconocidos o con personas que sin saberlo no tienen esa paciencia para guiarlo y orientarlo. Un ejemplo que puede usar en este momento es las niñeras. Hay papitos que por su tiempo, que por su falta de recursos, bueno, o que están trabajando todo el tiempo, entonces acceden a dejar el niño en manos de otra persona o de alguien que lo cuide, ¿sí? Sin tomarse la precaución de mirar quién es esa persona y qué conocimiento tiene con los niños, y resulta que esta persona lo va a maltratar, lo va a gritar y en algunas ocasiones le va a pegar, ¿cierto? Entonces, entender qué otros contactos con otras personas tienen los niños, y sin darnos cuenta también muchas veces abusan sexualmente de ellos. Entonces, por eso es importante en la parte psicológica y en la parte de la evaluación psicológica conocer el entorno del menor, o sea, a quién se rodea, con quién comparte cuando no está en la escuela. ¿Para qué? Para pues luego poder darle una solución, buscar alternativas que mejoren la conducta de este joven, de este menor. ¿Listo? Ahora viene la parte de la terapia para niños y adolescentes, ¿cierto?
Entonces la terapia es ese método de intervención complementario a la primera infancia, ¿cierto? Por ejemplo, los grupos de apoyo, eh, los, los niños que sufren de bullying, que no son bien alimentados, que son maltratados. Entonces, la primera terapia grupal, entonces es hacerlo más sociable con los demás niños, ¿cierto? ¿Para qué? Para que él entienda que no todas las personas le van a hacer daño y que se puede olvidar de todo eso que le ha pasado o que le está sucediendo. Entonces es muy importante buscar actividades donde el niño pueda socializar, pueda interactuar con sus compañeros de clase, para que pues así se pueda sentir mucho mejor con estas terapias, ¿cierto? Eh, otra parte es todo lo que tiene que ver con los conflictos, con la parte de los conflictos en su casa, ¿cierto? Entonces también brindarle terapia a ese niño y a esos padres para que sean más unidos, compartan más tiempo y todo este tipo de cosas. Mire que una parte muy importante, y también la vamos a ver más adelante, es la planificación familiar. La planificación familiar no solo consiste en no tener hijos, no solo es eso. La planificación familiar es sencillamente planificar cómo vamos a traer nosotros un hijo al mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ha vuelto tan importante y tan relevante esta parte. Porque vivimos lastimosamente en un mundo que cada día suceden cosas malas, y entre más pasa el tiempo hay más peligro, hay más inseguridad. Entonces, si nosotros como padres no estamos en condiciones, no tenemos un trabajo estable, no tenemos una relación sana con nuestra pareja, entonces lo mejor es no traer niños al mundo, ¿cierto? Un error que cometen algunas personas es que tienen problemas con su pareja, pelean mucho todo el tiempo, hasta se maltratan y creen que la solución es tener un hijo. Y resulta que no, resulta que todo lo contrario, lo que van a hacer es tener un hijo en un ambiente de conflictos, en un ambiente de peleas, de maltrato. Entonces no le van a dedicar el tiempo y el amor que ese menor necesita. Entonces, para esto es importante la terapia, para concientizar a los padres y poder también ayudar a sus hijos, ¿cierto? Recuerden que los niños son el reflejo de los adultos. Los niños son el reflejo de los demás, porque ellos a esa edad no tienen la capacidad de decidir por sí mismos. Entonces ellos van a hacer lo que vean o lo que crean que es lo que los demás le dicen, ¿cierto? Entonces para esto es muy importante la terapia para esos niños. La escuela para familias. ¿Qué es esa escuela para familias? ¿Cierto? Entonces es como esa entidad, tanto de colegios públicos, privados, que solicitan ayuda psicológica, ¿cierto? Solicitan ayuda psicológica pues para poder recibir una asesoría y poder solucionar cualquier conflicto que tengan, ¿cierto? Esta es una decisión muy razonable que toman las mayorías de familias, ¿cierto? Que es buscar orientación profesional. Hay personas que no conocen, entonces dicen, bueno, vamos a buscar ayuda profesional. Entonces se dejan ayudar, se dejan orientar
y buscan como esa forma de darle solución a sus conflictos y todo pues por el bienestar de sus hijos, ¿cierto? En cambio hay otras personas que no, que todo lo resuelven a los golpes, mejor dicho, todo es con la peor actitud. Entonces las escuelas de familia han sido creadas para eso, para brindar asesorías, para dar orientación a los padres y que puedan darles unas mejores herramientas y una mejor convivencia a sus hijos. ¿Listo? Entonces en esto consiste estos temas que tratan con las asesorías, que están enfocadas a los problemas habituales que surgen con los padres durante la crianza y educación de sus hijos, ¿cierto? Entonces tiene que ver con poder tratar estos problemas y poder abordar las soluciones, dar soluciones a los problemas que tengan dentro del núcleo familiar, ¿cierto? Ahora hablaremos de la orientación educativa. La orientación educativa, eso lo podemos hacer también nosotros como docentes, como futuros profesionales en el área de pedagogía, ¿cierto? Que es brindarle orientación a esos niños. Podemos también nosotros aportar ese granito de arena y poder entender el comportamiento de este menor y poderle dar soluciones, de pronto en el aula de clases darle más afecto, darle más amor, tenerle suficiente paciencia, explicarle, tratarlo bien para que él vea ese cambio, ¿cierto? Miren que hace poco estaba leyendo un estudio donde decía que del 100% de docentes que hay, no todos son profesionales. ¿A qué me refiero? A que son nombrados docentes sin serlo, sin tener una previa preparación, sin conocer las herramientas pedagógicas y el comportamiento de los niños. Entonces se meten en un área que no conocen solo porque de pronto están desempleados, porque no les surgió otra alternativa, y entonces se meten a un área que es tan delicada como lo es el área de los niños. ¿Y qué pasa en esa parte? Pues que el niño viene y en su casa lo tratan mal y llega a la escuela y tiene una profesora que como no es docente, entonces no tiene la paciencia, no tiene la vocación, no tiene como esos recursos, y entonces también le va a dar mala asesoría, malos tratos. Entonces, ¿qué puede ser de una persona que en su casa lo tratan mal y que en la escuela también lo tratan mal? Pues que va a ser una personita que va a vivir triste, deprimida, que no va a querer ir y que en su casa también no va a querer estar. Entonces de ahí surgen tantas variables que pueden llevar incluso hasta el suicidio de muchos menores. Muchos menores se suicidan o cometen actos en contra de su humanidad precisamente por eso, porque no se le dio una buena orientación. Entonces la orientación educativa es muy importante, y para eso es que ustedes van a aprender esas herramientas para poder trabajar adecuadamente con esos niños. Una cosa que les voy a decir, yo que llevo casi 6 años en este área, trabajando con estudiantes, trabajando con niños y con personas de bachillerato, e inclusive con personas adultas. Si usted es una persona que no tiene paciencia, no le sirve esta profesión. Si usted no tiene la delicadeza de tratar un niño, entiendan que los niños son frágiles, porque son niños y deben ser tratados con amor, con delicadeza. Si usted no tiene eso, se va a equivocar y hasta de pronto va a poder cometer algún error.
Por eso hay maestras que han sido despedidas porque insultaron a sus niños, porque le pegaron, lo maltrataron. Entonces, por eso hay que tener en cuenta. Miren el caso ahorita con las clases virtuales. Tantos docentes que no sabían cómo hacer una clase virtual, que no sabían cómo hacer una videollamada y que en algunos casos ofendieron y dijeron palabras para ofender a sus estudiantes. Entonces eso no es de profesión de docentes. Entonces es ahí donde debemos tener en cuenta si estamos o no preparados para desenvolvernos en este área. ¿Listo? Ahora hablaremos de las técnicas que utilizamos o que utiliza un psicólogo infantil, ¿cierto? La primera es la palabra herramienta. Entonces son las herramientas de trabajo, como lo son las actividades, los juegos, los libros para colorear, todo lo que tenga que ver con lúdica, ¿cierto? Para eso, entonces a ustedes también se les va a enseñar toda la parte de manualidades, toda la parte de juegos musicales, de cuentos, todo ese material que ustedes puedan utilizar para enseñarle de una manera imperativa, de una manera dinámica a esos niños, ¿cierto? Porque son muy importantes conocer variedad de herramientas. ¿Por qué? Porque resulta que si usted hoy hace rondas infantiles y mañana hace rondas infantiles y pasado mañana también hace rondas infantiles, el niño se le va a aburrir. Entonces ellos hay que variarles de todo, pero que todo sea material pedagógico, o sea, material que les aporte conocimiento, no ponerlos a jugar por jugar, vaya, corran, no, ponerlos a hacer dinámicas, a hacer juegos, a que interactúen, a que convivan, a que socialicen, a que aprendan. ¿Listo? Que aprendan jugando y que aprendan buenas herramientas que les sirvan para su futuro. Vuelvo y repito, de eso depende cómo vaya a ser el niño en el futuro. Si nosotros hacemos un buen niño, vamos a ser un buen adulto y un buen profesional. ¿Listo? Entonces todo está en la primera infancia, por eso se llama primera infancia, que es de 0 a 5 años, que es donde se forman los valores para la etapa adulta de ese niño. ¿Listo? Aquí hemos